Agradecemos que tu ingreso a la sala sea con cámara y micrófono desactivados. Si quieres realizar alguna pregunta a los conferencistas, la puedes hacer por medio del chat y nosotros se la haremos llegar. Al final del evento te estaremos invitando a que prendas tu cámara para tomar una foto grupal. Para registrar tu asistencia, dejarnos tus comentarios u obtener tu constancia de participación, dentro del chat estaremos proporcionando el link del formulario de registro. De antemano agradecemos el respeto y orden que se lleve a cabo en esta sala. Gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les da la más cordial bienvenida al segundo día de este Congreso Anual PAOT 2020, Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. En este Congreso queremos dar seguimiento a temas de gran importancia como lo son el ordenamiento territorial, residuos de obra, derecho ambiental, educación ambiental y corresponsabilidad empresarial. Con esto, buscamos iniciar un proceso de diálogo e intercambio de experiencias entre el Estado y sus municipios, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo ecológico, social y económico en Guanajuato, además de establecer las estrategias para la implementación del índice de impunidad e índice de protección ambiental y ordenamiento territorial. A continuación, para dar inicio al evento del día de hoy, escuchemos el mensaje de la maestra Karina Padilla, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Adelante, maestra, la escuchamos bien, si nos da su mensaje de bienvenida a este día. Muy bien, muchas gracias, perdón. Pues muy buenos días a todos, maestra Julieta Leo. Hoy es un día muy importante para mí. Este tema de sustentabilidad urbana en las ciudades mexicanas me parece que es algo que es sumamente fundamental de tratar, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. El desarrollo urbano, sin duda alguna, es una tarea y un reto, me parece, en este tema de gobernanza que tendremos que revisar para poder precisamente no solamente hablar de las generaciones futuras, sino también del mundo, a corto y a largo plazo, de la manera en cómo estamos viviendo y cómo van a suceder estos cambios también en las ciudades. Entonces, pues muchísimas gracias el día de hoy por tu ponencia, y bueno, pues bienvenidos a todas y a todos los que hoy nos acompañan en esta interesantísima conferencia. Gracias, maestra Karina Padilla, por sus palabras. Julieta Leo Lozano, líder de proyecto, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Realizó estudios de maestría en urbanismo con especialidad en economía, política y medio ambiente en la UNAM, donde también estudió la licenciatura en economía y los diplomados en economía del medio ambiente y en consultoría ambiental. En el ámbito docente impartió clases en la asignatura de Desarrollo Sustentable en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha laborado en el Gobierno Federal, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en el Gobierno del Estado de México como asesor de la Secretaría de Medio Ambiente. Es coautora en publicaciones nacionales y dictado conferencias sobre temas de cambio climático y economía ambiental. También ha trabajado en la iniciativa privada como consultor en temas instrumentos económicos aplicados a temas de gestión ambiental. Desde hace 11 años, colabora en el Centro Mario Molina en el área de ciudades sustentables. Sus principales temas de investigación son desarrollo urbano, vivienda y estrategias de movilidad para reducir emisiones contaminantes. Entre los proyectos en los que ha participado se pueden citar: Índice de Sustentabilidad de la Vivienda en México, Evaluación del Programa de Acción Climática para la Ciudad de México, Programa de Transporte Escolar de la Ciudad de México y Guadalajara,
Propuesta de política pública para implementar zonas de baja emisión en ciudades mexicanas, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. Estrategia de movilidad integral de Toluca. Predial sustentable para el municipio de Naucalpan. Índice de ciudades sostenibles. Propuestas estratégicas para el desarrollo sustentable de la megalópolis del centro de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca y Manzanillo. Inventario de emisiones de GEI de Jalisco, entre otros. Sea usted bienvenida, maestra Julieta Leo. Adelante con su presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a la PAOT, maestra Karina Padilla. Mil gracias por esta invitación. Estamos muy contentos. A nombre del Centro Mario Molina les agradecemos pues que contemplen estos temas, que nos hagan partícipes de este evento tan importante. Y pues con mucho gusto compartimos lo que hemos preparado esta mañana para ustedes en relación al tema de las ciudades sustentables y cómo lograr, en qué conceptos, en qué herramientas apoyarnos, pues justamente para lograr superar temas que pueden ser muy complejos, justamente como los temas ambientales y en este caso además cruzados con un tema de salud pública importante que ha tenido repercusiones también no solamente en nuestra vida diaria, sino también en los temas ambientales justamente. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que sea de su interés. Estoy al pendiente de todos tus comentarios. Si empezamos con la proyección, muchas gracias. Pues como les decía, hemos titulado la presentación y la plática de hoy los elementos y herramientas para alcanzar la sustentabilidad en las ciudades mexicanas. En realidad es un poco dar un contexto de qué significa hablar de temas de sustentabilidad en el ámbito urbano y también es la aplicación de una herramienta que hemos logrado actualizar para el caso de las ciudades en México, una herramienta desarrollada en Estados Unidos, justamente para apoyar a los gobiernos locales en la construcción, en la configuración de entornos urbanos que nos ayuden a reducir los impactos ambientales, principalmente aquellos ligados al uso de recursos como el agua, la energía y el suelo. La siguiente, por favor. Sin ser demasiado exhaustivos, simplemente quería yo dar a conocer con esta gráfica que el tema de la sustentabilidad, pues en realidad, aunque nos parece algo nuevo, novedoso, a lo que hay que enfocarnos ahora, cada una de las políticas públicas que los gobiernos desarrollan y que proponemos que así sea, pues el tema de la sustentabilidad es en realidad como un eje transversal y la equidad tiene que ver con la sustentabilidad, la equidad de género, el combate, por supuesto, a la pobreza, los temas ambientales, la equidad en el nivel de ingresos, todo tiene que ver con sustentabilidad, pero como vemos acá, desde principios del siglo XVIII ya había la semilla de cuestionarnos cómo es que estamos manejando los temas ambientales, el uso de los recursos, y en este sentido aparecen importantes ideas y conceptos como por ejemplo el tema de la ecología profunda, es replantearnos cuál es nuestra relación con la naturaleza, el tema de la economía ecológica, ¿no? Que también está cuestionando el modelo de producción, el cómo utilizamos los recursos, y entonces así hay una gran cantidad de autores, de investigadores, de gente que se preocupa pues por cómo estamos utilizando los recursos, principalmente aquellos ligados al ámbito forestal o a la pesca, y empiezan a descubrir que pues esta acumulación de malos manejos que tenemos sobre los recursos naturales puede llevar a grandes problemas. Hay una serie de estudios también sobre estas problemáticas como la tragedia de los comunes de Harding aproximadamente a finales del siglo XIX, pero la gran manifestación de todos estos problemas pues viene con la publicación del informe del Club de Roma y los problemas del crecimiento, y de ahí también se deriva una cumbre bastante importante que es la Conferencia de Estocolmo, donde finalmente pues se van a sentar todos los conceptos clave sobre lo que es la sustentabilidad. Después vienen ahí en la gráfica o en la línea de tiempo una serie de cumbres importantes que se han venido dando
pues a partir de finales de los 70 hasta, digamos, lo más reciente sería 2015 con el Acuerdo de París, donde justamente se van resaltando todas estas problemáticas. Y lo más importante de todo esto sería lo que concluye la siguiente lámina, por favor, donde ya vemos pues cuáles son estos dos aspectos más importantes de la sustentabilidad. Yo diría que, y como reiteraba la maestra Karina hace unos instantes, esto de la equidad intergeneracional, es decir, el garantizar que no solamente las generaciones presentes puedan cubrir todas sus necesidades, sino hay que hacerlo de manera tal que también garanticemos que las poblaciones futuras puedan mantener un mismo nivel de vida, cubrir todas sus necesidades. Yo creo que este sería el primer elemento clave en relación al tema de la sustentabilidad, es esta equidad intergeneracional. Y lo siguiente serían estas dimensiones que juegan un aspecto clave cuando hablamos de sustentabilidad: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y la sobreposición de estas tres dimensiones pues nos arroja o nos clarifica, digamos, arroja luz sobre estas intersecciones clave, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la equidad, del combate a la pobreza, de un manejo sustentable de todos los recursos. E incluso evolucionando el concepto hasta nuestros días, ya hay algunas otras círculos, digamos, que pudiéramos incluir a estas tres dimensiones, como podría ser el tema de la gobernanza, cómo es muy importante la participación social en la toma de decisiones que tienen que ver pues con todos nuestros ámbitos de trabajo, de vida, ¿no? Entonces yo diría que como para dejar una parte clara de cuando hablamos de sustentabilidad urbana, pues estos serían los elementos más importantes de la sustentabilidad. Y ahora, en la siguiente lámina, por favor, lo que me gustaría abordar es, bueno, ¿y por qué las ciudades, no? ¿Cuál es el papel que juegan las ciudades en el tema de la sustentabilidad? ¿Por qué habría de preocuparnos el tema de las ciudades? Pues a nivel internacional, a nivel mundial, lo que habría que decir es que hoy más de la mitad de la población del mundo pues vive en una ciudad. Pero además la forma en la que, si gustan podemos pasar a la siguiente lámina, la forma en la que las ciudades se han ido expandiendo y han dominado, digamos, el ámbito mundial, pues ha sido de manera muy acelerada, se ha dado aceleradamente. Una comparativa rápida, es decir, que apenas en 1998 teníamos 10 megaciudades. Las megaciudades son aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes, y en 2014 ya teníamos 28 megaciudades. Entonces el ritmo además al cual la población se concentra en estas ciudades o en estos pedazos, digamos, de territorio, que además a nivel planetario representan no más del 3% de la superficie terrestre. Entonces es muy impresionante, y por supuesto esta gran concentración de población pues implica grandes retos para poder organizarnos y satisfacer las necesidades de estas poblaciones que están cada vez más concentradas. Y ya nada más para terminar con este contexto o panorama internacional, pues decir que al 2030 se espera que alrededor del 60% de la población viva en una ciudad. Por supuesto, eso es un reto, y si además queremos hacerlo de manera respetuosa, no solamente a nivel de las poblaciones actuales, sino con las poblaciones futuras y con los ecosistemas, pues el reto queda muy claro de por qué hablar de la sustentabilidad en las ciudades, me parece. En la siguiente lámina lo que encontramos además es una referencia a esta importancia de las ciudades, pero en relación al contexto nacional. Al igual que a nivel internacional, como se ve en la siguiente lámina, por favor, la evolución de las zonas metropolitanas en México se ha dado también de manera acelerada. A principios o en la década, digamos, de 1960, registrábamos solamente en el país 12 zonas metropolitanas, pero ya para el 2015 son 74, es decir, también el ritmo en el cual la población en México
digamos, se urbaniza, es muy acelerado. Y esto pues se refleja también en la cantidad de gente que vive en estas zonas. De 1960 había alrededor de 9 millones de personas viviendo en entornos urbanos, y ahora ya es el 75, digamos 76% de la población, que representó más o menos representa alrededor del 60% de la población, ¿no? Entonces, de pasar de ser pues un cuarto de la población nacional a vivir en ciudades, pues ahora es más o menos más del doble, ¿no? El 62%. Entonces, pues decir que la dinámica de concentración urbana pues es un reflejo no solamente, o no pasa solamente como en otras ciudades, en otros países, pasa también en nuestro México de manera importante, y también por eso debemos de desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar pues cómo creamos, cómo construimos y cómo vivimos en ciudad. En la siguiente lámina lo que vamos a encontrar es además las ciudades, digamos, de México que representan los grandes retos, ¿no? Actualmente 8 de cada 10 personas más o menos viven en una ciudad en México, porque pues ya podemos entonces distinguir entre ciudades pequeñas, medias y grandes ciudades, ¿no? México tiene como país pues una mega ciudad que sería la zona metropolitana del Valle de México, pero además encontramos ciudades también ya muy grandes que están alrededor de los 6 millones de personas, como Guadalajara y Monterrey, pero también hay una gran cantidad de ciudades pues digamos medias, con unos potenciales de crecimiento y desarrollo muy importantes, que en el Centro Mario Molina nos gusta decir que deberían de ser nuestro foco, deberían de ser aquellas en las que debemos también de concentrarnos, para que en este momento donde ya experimentan importantes presiones de desarrollo urbano, pues al mismo tiempo empiecen a desarrollar todas las estrategias y las herramientas que permitan orientar su desarrollo hacia la sustentabilidad y evitar pues tener ya desbordamientos o conflictos, digamos, ambientales y sociales tan importantes como los de una megaciudad. No habría necesidad de estar ahí. Y ese es el caso, por ejemplo, de ciudades como León, que ya está rondando más o menos los 2 millones de habitantes, tiene ahí proyectado al 2030 1.8 millones de habitantes. La verdad es que podríamos fácilmente decir que al 2030 tendremos 2 millones de habitantes, y además Guanajuato en particular como estado tiene una gran cantidad de otras ciudades que pueden experimentar estos crecimientos acelerados de población. Entonces, recordemos a nivel nada más del impacto económico, pues en las ciudades las ciudades mexicanas generan alrededor del 90% de la producción nacional, por lo que, es decir, no es algo que sea menor, son los enclaves productivos y de generación de riqueza de nuestro país, y hay que enfocarnos en ello, ¿no? Además, a nivel nacional, pues al 2030 tendremos 20 ciudades que tendrán entre 1 y 5 millones de habitantes, y como recordamos, pues la mega ciudad de la zona metropolitana del Valle de México. En la siguiente lámina, lo que les presento es justamente en el Centro Mario Molina, preocupados o tratando de entender la sustentabilidad urbana. Lo que hemos tratado de hacer es desarrollar herramientas, indicadores que nos ayuden a medir pues todo lo complejo y todos los vertientes y áreas que arroja un concepto tan complejo como la sustentabilidad urbana, ¿no? Primero decir que cómo podríamos entender ahora la conjunción de estos dos elementos, de hablar de las ciudades y hablar del tema de la sustentabilidad. Bueno, serían pues aquellos entornos urbanos que ofrecen una buena calidad de vida para sus habitantes, pero que al mismo tiempo procuran reducir los impactos ambientales en el uso de los recursos, y que lo hacen de tal manera que las ciudades siguen siendo competitivas, es decir, son capaces de generar riqueza para sus habitantes, ¿no? Entonces,
la conjunción de estos elementos arroja una multiplicidad, digamos, de áreas de intervención. Y en el Centro Mario Molina nos abocamos básicamente pues a lo que habla sobre el temas de cómo la ciudad puede incidir en temas de cambio climático y también cómo puede incidir en temas de eficiencia de recursos naturales, que son de este gran círculo que hay en la lámina, donde se habla de los temas pues ambientales, sociales, económicos, y cómo se van traslapando y van generando justamente áreas de especialización, ¿no? Entonces, en relación a los temas que el centro trata de buscar y de hacer colaboraciones, el Centro Mario Molina, pues nos abocamos justamente más a lo que tiene que ver con temas de cambio climático, de medio ambiente, de impacto ambiental, y por supuesto reconocemos todos los cobeneficios sociales y en materia económica que tiene, y es justamente lo que les vamos a presentar en la herramienta esta mañana. En la siguiente lámina, lo que queremos nada más presentar rápidamente es que, digamos, en el contexto de la sustentabilidad urbana, pues están los objetivos de desarrollo sustentable, y lo que hemos hecho es tratar de traducir estas metas y objetivos que se han definido a nivel internacional para los países, pero hacerlos para las ciudades en México. Este esfuerzo que se ha hecho en colaboración con otras instituciones muy importantes como el IMCO y el CIDE, apoyados con el financiamiento de Citibanamex, nos ha permitido generar este índice de ciudades sostenibles al 2018, donde se puede ver justamente pues cómo las ciudades en México cumplen o no, qué tan cerca o tan lejos están de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y que pues vienen de la Agenda 2030. Este año estamos trabajando en la actualización de este indicador y bueno, les invitaremos próximamente a consultar los resultados. En la siguiente lámina, entonces, lo que queríamos hacer es, bueno, ¿qué se puede hacer desde el ámbito de la planeación urbana para enfrentar el tema de la sustentabilidad en las ciudades? Nos queda muy claro, por ejemplo, que hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar el tema de la sustentabilidad, a lo mejor desde el punto de vista del combate a la pobreza, de la equidad, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la planeación urbana? Por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático ya se define como uno de los ejes importantes justamente hablar de las ciudades sustentables, y hablar de las ciudades en la sustentabilidad en tres ejes: en temas de movilidad, en tema de la gestión de los residuos, y también en el tema de la eficiencia energética, particularmente en las edificaciones. Entonces, con esto en mente, desde hace un par de años trabajamos con Caldrop Associates, que es una consultora en los Estados Unidos que tiene un modelo justamente para evaluar cuál puede ser o cuál es esta huella de las ciudades, esta huella ecológica de las ciudades, pero medida a partir de su configuración urbana. Es decir, cuando tenemos ciudades que tienden a expandirse, o si tenemos ciudades que aprovechan mejor el suelo y se densifican, si tenemos ciudades que tienen un buen sistema de transporte público, ¿esto qué significa en términos de sustentabilidad y del uso de los recursos de las ciudades? Este es el objetivo de la herramienta. En la siguiente lámina, por favor, se detallan un poco más esto que acabo de platicar, que es de dónde viene el modelo, y en este caso nos va a servir de referencia al trabajo que hicimos para la zona metropolitana de Monterrey. Lo hemos trabajado también para Valle de México, pero lo que nos gustaría más hacer ahora es desarrollarlo justamente para ciudades intermedias que están como a tiempo, digamos, de generar problemas más grandes en términos de sustentabilidad, ¿no? En la siguiente lámina, entonces, lo que vamos a ver es cómo se desarrolla esta herramienta. Esta herramienta usa como base de análisis los sistemas de información geográfica y tiene 6 etapas en su desarrollo y elaboración, ¿no? La primera etapa de esta herramienta, pues lo que consiste simplemente es en caracterizar muy bien la zona metropolitana de la cual estemos hablando o la ciudad de la que estemos hablando, es decir, tener muy bien identificadas cuáles son las zonas, los usos de suelo,
las zonas o áreas protegidas. También tenemos que tener algunos indicadores como las densidades, como las cercanías a los centros de trabajo. En segundo lugar, hablamos de una caracterización, pero ahora de cómo se construye la ciudad, es decir, de los tipos de edificios que existen ahí. Después generamos escenarios de desarrollo urbano, esta es propiamente la herramienta, y aunamos a este desarrollo de escenarios algunos indicadores en el uso de los recursos, es decir, cómo se utilizaría la energía, cómo se utiliza el agua, cómo se utiliza el suelo, cómo se desarrollaría el tema de la movilidad en la ciudad, y con esto generamos los escenarios y finalmente el análisis de resultados. Un ejercicio de la aplicación de estos elementos está en la siguiente lámina, por favor. Aquí lo que van a ver es un pequeño mapa de la zona metropolitana de Monterrey, donde logramos caracterizar a la ciudad con base en dos elementos. Primero es la proximidad de las distintas viviendas y de la población. En este sentido, vemos, por ejemplo, para este caso, que solamente el 10% de las manzanas que aparecen en color verde, son como estas grandes líneas en el centro del mapa, solamente el 10% de las manzanas están cercanas tanto a empleo como a transporte público estructurado. Con esto nos referimos a sistemas de transporte como los metros o algún tipo de tren o de BRT, por ejemplo. El 3% de las manzanas se acerca nada más o está cercana al transporte público, pero no tiene cercanía a fuentes de trabajo. Por el contrario, la mayor cantidad de las viviendas están en las siguientes dos clasificaciones. El 33% de las manzanas nada más está cercano a fuentes de empleo, pero no a a sistemas de transporte público. Y casi la mitad, un poquito más de la mitad de la ciudad, no vive ni cerca del empleo, ni tampoco tiene cercano, es decir, a nivel de desplazamiento peatonal, proximidad al transporte público. Entonces, estos son los tipos de ciudades que más o menos se replica este modelo en muchas ciudades en México, ¿no? La gran mayoría de la población pues no está cercana ni a empleos ni a sistemas de transporte público estructurado. En la siguiente lámina, por favor, lo que vamos a ver ahora es una caracterización similar, pero ahora desde el punto de vista de la configuración urbana. Es decir, cuáles son las densidades que tenemos en la ciudad y cuáles son las escalas de la manzana y los estratos socioespaciales. Hablando de la densidad, consideramos umbrales de densidad de por lo menos que cumplan con los programas de desarrollo urbano o al menos de unas 80 viviendas por hectárea. Este nivel de densidad ya permite desarrollar, por ejemplo, sistemas de transporte estructurados como BRT. Entonces, por eso consideramos ese umbral. Y lo que vemos aquí es que alrededor del 20% de las manzanas de esta ciudad pues cumplen con esa densidad, pero el 52%, por ejemplo, no lo cumple ni tampoco con la escala de manzana. ¿A qué nos referimos con la escala de manzana? Cada vez es más importante para las ciudades desarrollar escalas de manzana, es decir, tamaños de manzana que sean más caminables. Si nosotros hacemos manzanas muy grandes, pues vamos a hacer que la gente no quiera caminar, le cueste más trabajo y prefiere utilizar el auto o el transporte motorizado simplemente para desplazarse, cuando pudiera ser un viaje que a lo mejor, si las manzanas fueran más cortas, pudiera hacerlo caminando. Entonces, en este caso, combinamos estos dos indicadores, la densidad de vivienda y la escala de manzana. Como vemos, al igual que en el caso del mapa anterior, la mayor parte de las viviendas, es decir,
o no tiene ninguna de las dos condiciones, no tiene una buena densidad ni una buena escala de manzanas, son manzanas demasiado grandes o muy bajas densidades de vivienda, y esto pues tampoco favorece, por ejemplo, ni el desarrollo de sistemas de transporte público, ni la caminabilidad, y entonces en este sentido no tenemos una configuración urbana que nos esté ayudando al desarrollo de ciudades más sustentables como sería pues algo deseable, ¿no? En la siguiente lámina lo que veremos ya es justamente el resumen de esta caracterización de la ciudad a partir de estas variables. Y lo que tenemos es una matriz en donde hay, digamos, el cruce de varios aspectos. El primer aspecto sería aquellas manzanas que son las manzanas ideales, porque tienen buenas densidades, una buena escala de manzana, están cercanas al empleo y cercanas a sistemas de transporte estructurado. Este es el cuadro que está, digamos, en la casilla clasificada como 1A. Y como podemos ver, en esta configuración ideal solamente está menos del 2% de las viviendas, menos del 2% de la población y apenas el 0.31% de la superficie de esta ciudad. Por el contrario, casi la mitad de la superficie de esta zona metropolitana no tiene ni densidades adecuadas, ni escalas de manzana adecuadas, ni tiene fuentes de empleo cercanos, ni tiene transporte estructurado cercano. Esta es la casilla 4D. Y así logramos una clasificación de toda la superficie de la ciudad con base en estas tipologías, ¿no? En la siguiente lámina lo que vamos a ver es además, bueno, queremos estudiar cada una de estas tipologías de manera más detallada, y lo que hacemos en la herramienta es analizarlo a nivel ciudad. Entonces se ven en este mapa, en la siguiente, bueno, en esta lámina, por favor, se ve muy poquito, pero hay algunos puntos ahí amarillos. Para esos puntos amarillos desarrollamos fichas a nivel colonia, en donde ya definimos pues cuáles son los usos de suelo, cuál es el tipo de vivienda que existe, cuáles son las alturas, cómo están los entornos urbanos, y eso nos sirve para ir caracterizando cada una de estas tipologías de la ciudad, y entonces ya tenemos, digamos, una caracterización más completa. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es justamente parte de esta caracterización. Podemos identificar pues que tenemos edificaciones que son de bajas densidades, que se dedican a distintos usos. Hay los usos comerciales, los usos habitacionales, los usos industriales también, y las distintas densidades. Entonces, de esta manera vamos caracterizando no solamente al entorno urbano propiamente, a la accesibilidad de los servicios o empleos que hay, a la vivienda o a las edificaciones que hay ahí. Y esto es importante porque cada una de estas tipologías tiene diferentes impactos en el consumo de energía, o en el consumo de suelo, o en el consumo de agua, por ejemplo. En la siguiente lámina ya lo que vemos es cómo funciona la herramienta y cómo se van interrelacionando los diferentes escenarios que vamos generando. En la siguiente lámina, por favor. Como pueden ver ahí, la herramienta tiene tres grandes escenarios. Un escenario tendencial, en donde lo que decimos es, pues la ciudad prácticamente va a mantener sus características como ahora. Va a seguir desarrollándose con la misma densidad, con los mismos usos de suelo, y a lo mejor los proyectos en materia de transporte pues son los que ya se han pactado. En el escenario moderado lo que vamos a tener ya es la intervención o la generación de nuevos proyectos de movilidad, un uso más eficiente del suelo. Por ejemplo, podemos proponer metas de densificación de aquellas zonas muy consolidadas donde sabemos que hay una buena dotación de todos los servicios públicos,
hacemos también revisión de cuáles podrían ser las metas para un uso de energía y del agua más eficientes. Y en el modelo aspiracional todavía llevamos estas estrategias de sustentabilidad más allá, es decir, hablando por ejemplo, del transporte y la movilidad, pues proponemos que algunas rutas de transporte público puedan ser ya electrificadas, es decir, que sean, por ejemplo, autobuses de energía o que funcionen con energía eléctrica o trolebuses, por ejemplo, y también seguimos con metas un poquito más aspiracionales o más estrictas en relación al uso de los recursos como agua, como energía. Entonces, estas, digamos que es la parte en donde las diferentes políticas públicas en materia de energía, de agua, de movilidad, de uso de suelo, entran en la herramienta. En la siguiente lámina, ya para prácticamente estar cerrando, es el cómo funciona este modelo. Lo que hace la herramienta es, una vez que nosotros hemos caracterizado las edificaciones, cómo es el transporte, cómo se utiliza el suelo e incluso pues cuánto le cuesta a la ciudad, por ejemplo, un tramo más de red de agua potable, o cuánto le cuesta a la ciudad la expansión de la red de transporte público, etcétera. Ingresamos todos esos datos junto con las tipologías de edificios, de escenarios y de variables que ya explicamos, y vamos a poder generar como resultado pues indicadores que nos ayuden a saber cuál es el impacto de tener una ciudad más expandida o más densa o menos densa, o con más transporte público o menos transporte público, cómo se expresa eso en términos de el uso de la energía, el uso del agua, nuestro tiempo de traslado, los costos para la ciudad de seguir creciendo de esa manera, e incluso temas de impacto a la salud, ¿no? Como puede ser, pues, cuáles son las emisiones contaminantes asociadas a eso. En la siguiente lámina, por ejemplo, ya que sería la última, vemos los resultados de este modelo. En este caso, para esta ciudad, lo que observamos es que hay 3 escenarios que están expresados a nivel de fila, y después en columnas vemos los diferentes tipos de indicadores. En el escenario tendencial, pues vemos que esta ciudad podría crecer 27 kilómetros más si las políticas de desarrollo urbano continúan siendo las mismas. Sin embargo, si fomentamos temas de mayor densidad, la ciudad pudiera reducir su expansión hasta en un 89%, es decir, crecer solamente 3 kilómetros cuadrados adicionales en lugar de 27. Esto tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en los costos en infraestructura. Nos podríamos ahorrar hasta casi 7,000 millones de pesos en nueva infraestructura energética, de agua, de carreteras, simplemente porque la ciudad crece menos, crece 3 kilómetros cuadrados adicionales en lugar de 27 kilómetros cuadrados adicionales. Por supuesto, esto también tiene un impacto en el consumo de energía. ¿Por qué? Bueno, no solamente recuerden que estamos poniendo políticas que hablan sobre una configuración urbana eficiente, sino también sobre edificios eficientes. Y si tenemos políticas que aspiren a tener códigos de eficiencia energética en las edificaciones, pues puede haber también un ahorro importante, en este caso aquí de hasta 55,700 millones de pesos anuales solamente por consumo o ahorro de energía. Estos escenarios se están utilizando como un año de referencia al 2040. También se refleja, por supuesto, un menor consumo de agua por políticas también asociadas a la inclusión de tecnologías ahorradoras de agua. Y en la siguiente columna lo que tenemos son todos los indicadores que tienen que ver con
movilidad, dos indicadores particularmente, que son los kilómetros recorridos en auto privado, pues estos podrían reducirse en un 5% en el escenario moderado, pero también en un 17% en el escenario aspiracional. Y uno de los cobeneficios pues más importantes de esto sería la reducción en los tiempos, ¿no? Estamos pensando que lo que incluimos en estos escenarios pues es no solamente digamos, mayor cercanía a las fuentes de trabajo, entonces hay una reducción en las distancias y en los tiempos de traslado, pero también está suponiendo que hay más transporte público. Entonces, en ese sentido, pues habría menos uso del transporte privado y menos congestión, y por eso los tiempos de viaje pueden reducirse. Se pueden reducir hasta en un 67%, es decir, 1 hora adicional en el escenario moderado, y 45 minutos en el escenario aspiracional. Luego además tenemos un indicador también de lo que esto significa por hogar. Por supuesto, si hay una reducción en los consumos de energía, en los consumos de agua y en los recorridos o en los traslados, pues esto también tiene un beneficio en el bolsillo de la población. Y finalmente, hay una estimación en términos del impacto que una ciudad que tiene un crecimiento más compacto, ordenado y con uso importante de nuevas tecnologías para el ahorro energético y el ahorro de agua, puede significar en relación al cambio climático. En este caso, se podrían reducir en un 16% las emisiones de CO2 equivalente en el escenario moderado, y en el escenario aspiracional podrían reducirse hasta en un 27%. Hemos ahí puesto además también algunos indicadores en relación a lo que significa para los contaminantes criterio. También hay una reducción importante de algunos contaminantes pues que tienen que ver sobre todo con las emisiones de los vehículos motorizados, y esto por supuesto tendría un impacto considerable pues a la salud de la población. Creemos nosotros que herramientas de este tipo son importantes porque nos ayudan a visualizar y a comprender cuáles pueden ser los impactos de utilizar este tipo de herramientas y de políticas públicas, y que significan o que no deberían de verse como un gasto, sino como una inversión, porque en el largo plazo el ser más eficientes en términos de la energía, del uso de la energía, del uso del agua y del uso del suelo, puede tener ahorros importantes, no solamente a nivel público, al nivel de la administración pública, sino también del bolsillo de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, nos gusta esta herramienta porque de manera sencilla permite visualizar no solamente pues cuáles podrían ser esas políticas, qué tipo de políticas se pueden implementar, sino cuál es el impacto que tienen en diferentes aspectos de la vida pues de cada una de las personas que habita en una ciudad, ¿no? Esta sería, digamos, la propuesta de esta mañana, y pues quedo abierta a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestra Julieta. Nuestro público está participando con las siguientes preguntas. ¿Mediante qué acciones considera que la participación social podría alcanzar realmente un impacto significativo en la sostenibilidad de las ciudades? De todo tipo, desde la organizada hasta la individual, creo que pueden tener un impacto muy importante, porque si bien el objetivo de centros de investigación como el Centro Mario Molina, como lo que hacen las universidades, etcétera, es poder organizar a los grandes tomadores de decisiones para ir en la dirección correcta, por ejemplo, en torno a el uso de los recursos, al desarrollo de nuevas fuentes de generación de energía más limpias, en relación a poner prioridad, por ejemplo, en el desarrollo del transporte público en lugar de más vialidades para el auto privado. Es decir, esas son las grandes decisiones que hay que tomar y que están en manos pues de nuestros tomadores de decisiones y los desarrolladores de la política pública, y hay que convencerlos de eso. Pero después
hay que tener, digamos, una conciencia propia de ciudadano para ser capaces justamente de hacer esa transición y de tomar la elección correcta, ¿no? Desde ser un consumidor responsable, desde, bueno, este viaje sí lo puedo hacer caminando, sí lo puedo hacer en transporte público, desde qué tipo de vacación comprar o de cualquier toma de decisión en nuestras compras diarias puede ser importante. Entonces yo creo que hay que trabajar en los dos sentidos, desde la parte de la participación social organizada, pero también en el día a día en la toma de decisiones individuales que hacemos, ¿no? Y ser un poquito más tolerantes y abiertos a este cambio, porque puede costar trabajo, ¿no? El decir, oigan, pues en esta vialidad donde había muchos coches y yo iba con mi coche, ahora resulta que hay una gran banqueta y una ciclovía y entonces pues hay más tráfico. Todo el mundo tiene derecho a la vía, es un cambio que hay que ir ejercitando poco a poco y algo que aprendí en este sentido es, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay una nueva vialidad y la vemos como vacía, decimos, qué maravilla, ya se puede circular muy rápidamente por esta vialidad en mi coche? Pero si vemos una ciclovía medio vacía, decimos, pues ¿para qué la hacen si nadie la usa? No, es decir, es la opción, debe de estar ahí y tenemos que también de manera individual pues estar abiertos a este cambio, ¿no? Claro, trabajar en conjunto. Maestra, tengo una pregunta más. Desde el punto de vista social y ecológico, ¿qué implica el hecho de que las personas se agrupen cada vez más en las ciudades? Como decíamos, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista social y ecológico. Me voy un poco más sobre la parte ecológica, hablando no solamente desde el punto de vista, digamos, de los ecosistemas o la parte biótica, que es como muy evidente, ¿no? Si hay una mayor concentración de personas, simplemente requieren pues de una mayor cantidad de recursos para satisfacer sus necesidades. ¿Y de dónde vendrán estos recursos? Esa es la primera pregunta. ¿De qué tan lejos vienen y a cuántos otros afectan? Y tenemos muchos ejemplos de cómo esto puede tener un impacto ecosistémico. Simplemente, en este caso, el Valle de México, pero ya no sería la única ciudad en este sentido, sino que hay muchas en este camino, lamentablemente. La cantidad de agua que se requiere para satisfacer a toda la población del Valle de México, pues no es suficiente. Y entonces, desde hace muchos años, tenemos funcionando el sistema Lerma-Cutzamala, que trasvasa agua justamente en la cuenca del Lerma, provocando grandes impactos ecosistémicos y a la producción de los agricultores en estas zonas de la ciudad. Y es un esquema y un patrón que se va repitiendo. Y sin embargo creo que sigue habiendo alternativas adicionales para la Ciudad de México, que en tiempo de lluvia se inunda, desaprovecha esta agua, no permitimos que se infiltre por la gran cantidad de asfalto que ya tenemos, ¿no? Y en tiempo de secas tenemos que traer el agua de otro lado. Entonces, obviamente no hay una lógica todavía completa. Hemos apostado mucho por el tema de el manejo hidráulico, ¿no? Del tema de los tubos y de traer más agua de otro lado. Y hemos explorado un poco menos todo el tema de lo que sería el manejo pues hídrico, la perspectiva de cuenca dentro del agua, ¿no? Entonces, por supuesto, hay impactos importantes de las grandes concentraciones de población dentro de las ciudades, y creo que uno de los más importantes puede ser el agua, pero bueno, no es el único. A nivel mundial, las ciudades consumen alrededor de el 60-65% de toda la energía que se produce en el planeta y generan más o menos un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esos solo datos, y además son como el 3% de la superficie del planeta. Entonces, eso ya nos dice que estas grandes poblaciones concentradas en estas pequeñas superficies tienen un gran impacto planetario por todo el consumo de energía y toda la generación pues de contaminantes que se generan, ¿no?
Híjole, muy interesante y muy extenso. Maestra, una última pregunta. ¿Existe algún límite poblacional, densidad y de superficie propuesto que permita contar con una ciudad manejable en cuestión de sustentabilidad? Qué buena pregunta, porque esta siempre nos la hemos hecho. Es una pregunta que, si bien hay umbrales de referencia, estos umbrales responden a qué se quiere hacer. En este caso, para esta herramienta en particular, por ejemplo, nosotros usamos un 80 viviendas por hectárea, porque lo que queríamos era cuál es la cantidad mínima de personas, y en este caso de viviendas, ¿no? Digamos, haciendo el símil de pues cuántas personas viven en cada casa o en cada vivienda, entonces cuántas viviendas necesita haber alrededor de un sistema de transporte público para que el sistema funcione, ¿no? Porque si tú pones un gran tren en donde casi no hay gente, pues ¿cómo va a operar el tren? No va a ser económicamente viable su operación, va a tener que estar subsidiado todo el tiempo, y a lo mejor durante un corto tiempo esto es posible y después ya va a ser insostenible. Entonces, ese umbral nosotros lo utilizamos porque el objetivo era decir que haya una buena red de transporte público. ¿Cómo garantizamos que tengamos redes de transporte público? Pues con una densidad mínima que podría ser esta de 80. Puede haber mayores. Pero el dato final de cuál es el umbral o la densidad ideal, pues en realidad depende de lo que se llamaría, traduciendo o trayendo este concepto de la biología y de la ecología al tema del desarrollo urbano, sería cuál es la capacidad de carga de las ciudades, es decir, cuántas personas puede esta ciudad, con la cantidad de espacios y de recursos que existen, soportar. En ese sentido, pues la capacidad de carga de cada ciudad depende de cada ciudad, y no deberíamos de pensar que existe un único indicador o un umbral único para todos. Creo que puede haber umbrales distintos en relación a lo que queremos, a lo que estamos pensando medir o proyectar, pero además depende mucho de los recursos que hay en la ciudad. Si tenemos escasez hídrica, si ya nuestras densidades son demasiado altas que ocasionan grandes congestionamientos viales, si no hay, digamos, la producción suficiente y cercana de alimentos, a lo mejor si ya las condiciones de la calidad del aire no son las más apropiadas, pues a lo mejor todo eso va restringiendo la capacidad urbana, o sí, la capacidad de carga de esta ciudad. Cada vez menos gente debería de estar viviendo en esta ciudad porque las condiciones no son las adecuadas, porque los servicios públicos están saturados, ¿no? Entonces, creo que más bien deberíamos de pensar que cada ciudad puede y debe definir su capacidad de carga, su umbral o su densidad ideal. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y pues con esto finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Mandamos saludos y agradecemos a funcionarios públicos municipales presentes también en esta ponencia. Y maestra, a continuación tenemos unas palabras de la procuradora, la maestra Karina Padilla Ávila. Adelante. Muchas gracias, maestra Julieta Leo. De verdad, de parte del equipo de la Procuraduría Ambiental, agradecerte esta participación en un tema tan importante como es el papel de las ciudades. Me parece que ahí tenemos grandes retos a corto, a mediano y a largo plazo. Y bien decías tú de qué forma queremos hacerlo, ¿no? Y de ahí la importancia de hablar de la sustentabilidad en las ciudades. Y pues agradecer al Centro Mario Molina, y esperamos, por supuesto, tener nuevamente colaboración con ustedes, y sean bienvenidos aquí al estado de Guanajuato. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que están con nosotros también escuchando estas interesantes conferencias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la excelente información que hoy nos ha presentado maestra Julieta Leo. Como muestra de nuestro agradecimiento, queremos otorgarle este reconocimiento al cual doy lectura. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial otorga el presente reconocimiento a la maestra Julieta Leo Lozano por su conferencia Elementos y herramientas para alcanzar la sustentabilidad urbana en las ciudades mexicanas.
Firma, licenciada maestra Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, noviembre 2020. Muchas gracias. Como ya es sabido, esta es la primera vez que este congreso se lleva de manera virtual y por eso nos encantaría dejar un presente de este momento tomando una foto grupal, así que los invito por favor a prender sus cámaras y también les comento que si quieres recibir una constancia de tu participación en este congreso, te invitamos a que sigas el link del formulario que te proporcionamos en el chat y de esta manera puedas solicitarla. Adelante, si me apoyan todos encendiendo sus cámaras para tomar esta foto grupal. Muchísimas gracias. Y quedan todos invitados a nuestra siguiente ponencia en punto de la 1 de la tarde con nuestro invitado desde Ecuador, Carlos Giovanni Ruiz, con su ponencia Manejo de Residuos Sólidos. Te esperamos. Muchas gracias a todos los presentes por su participación. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.